Bien, hermanos, les confieso que he estado bien animado por el tema de esta nueva serie de mensajes. Va a ser de 4 mensajes hasta ahora. No sé si el Señor me diga algo distinto en medio del camino, pero hasta ahora son 4 mensajes que queremos hablar sobre la gracia de Dios. Es un tema sumamente importante, el entender bíblicamente, no lo que yo pueda pensar o lo que algunas personas puedan pensar o lo que las distintas denominaciones piensan acerca de la gracia de Dios, que hay diferencias, sino lo que la Biblia enseña. Así que vamos a tratar de ser bien claros en buscar lo que la palabra de Dios, lo que el mismo Dios nos enseña acerca de su gracia. Es un tema tan importante porque realmente el interpretar de una manera distinta el concepto de la gracia ha hecho diferencias entre los cristianos muy grandes. Y precisamente en este momento hay distintas denominaciones llamadas cristianas y evangélicas que tienen distintos nombres, precisamente por entender de una manera distinta la forma en que la Biblia expresa lo que es la gracia de Dios. Así que en ese espíritu muy humilde, hermanos, ir delante de la palabra de Dios en ese espíritu. Y es la forma que estoy tratando de, cuando preparo este mensaje o estos mensajes, hacerlo delante del Señor. No con ideas predeterminadas de lo que ya yo he entendido o he aprendido, sino humildemente: Señor, déjame ver en las líneas de tu palabra, la Biblia, exactamente qué significa la gracia, qué significa tu gracia. Y vamos a estarlo mirando según las enseñanzas del Nuevo Testamento. Así que cuando hablamos y en el Nuevo Testamento el término gracia en griego, ustedes saben, el Nuevo Testamento fue escrito en griego. La palabra charis se traduce en español como gracia, pero en distintas formas, según la idea que se está dando. Y pasa en todo idioma. Que una misma palabra tiene distintos significados según se esté usando el término. Y por ejemplo, la palabra gracia habla de alguien que tiene gracia, alguien con gracia, una persona con buenas cualidades. Esa persona es buena persona, anda con gracia. También cuando alguien habla palabras de una forma con gracia, es que usa palabras bonitas, expresa respeto, expresa amor y no es rudo. Es otro término. Quizás la más conocida y la que más usamos es cuando damos gracias y somos agradecidos por algo, y usa la misma palabra, gracias. Acción de gracias. Cuando estamos agradecidos por algo que hemos recibido, sea de Dios o de otra persona, y tenemos una acción de gracias, estamos agradecidos por lo que hemos recibido, también usa la misma palabra. Pero lo que vamos a estar estudiando en estos mensajes no tiene nada que ver con ninguna de estas expresiones o formas de cómo poder interpretar esta palabra o traducir esta palabra, sino vamos a ir a un término más teológico. ¿Qué significa realmente para un cristiano la gracia de Dios? Y vamos a estar mirando qué rico y qué precioso es este término cuando hablamos de algo que recibimos de Dios, que es su gracia, y también de cómo recibimos de Dios, que es por su gracia. Así que están bien relacionadas, pero son, vamos a decir, conceptos teológicos muy importantes. Ahora, para entender bien la gracia de Dios, tenemos que entender cuál es el escenario, cuál es lo que pasa alrededor de esta acción de Dios. Y el escenario de lo cual parte todo esto es la realidad de que el ser humano está perdido por sus pecados. Ese escenario motiva a Dios en su amor. El Señor Dios ama a los hombres y estos están perdidos. Él toma una acción para beneficio del hombre cuando entrega a su único hijo, y la persona que pone la fe en el Señor recibe su salvación, el perdón de sus pecados a través de la fe. Bien, toda esta acción, toda esta entrega
es la gracia de Dios, que implica su amor, su entrega y lo que se recibe, que es su salvación. Y vamos a estar mirando que no solamente es en ese momento precioso en el cual somos salvos y recibimos su gracia, sino que es parte de la gracia de Dios mantenernos en ese espíritu, mantenernos en ese estado, que por nuestras propias fuerzas no podríamos hacerlo. Así que implica muchas cosas y todas son de parte de Dios para nosotros. Y eso vamos a estarlo mirando en el mensaje de hoy. Ese es el tema principal. El protagonista aquí, 100% de toda esta historia, es Dios. Él es el protagonista, Él lo es todo. Porque la gracia, vamos a ver, es simplemente un regalo. Y en un regalo, todo viene del que lo regala. Y vamos a estar mirando. Así que les invito a buscar este pasaje precioso en Efesios 2. En Efesios 2 vamos a estar, todos los mensajes van a estar alrededor de Efesios 2 como un punto, pero no el único texto. Pero Efesios 2 es clave. Y vamos a ver los versículos 4 al 7. Efesios 2, 4 al 7. Carta del apóstol Pablo a la iglesia que estaba en Éfeso. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida, juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su amor, en su bondad para no en Cristo Jesús. Analizando el texto, le sugiero hacerle 5 preguntas a este texto y analizar estas respuestas encontradas ahí en ese precioso texto. La primera pregunta, según este texto, versículo 4, me parece que estamos en el grupo de oración, ¿verdad? Según este texto, versículo 4, ¿qué es la razón por la gracia de Dios hacia nosotros? ¿Cuál es la razón de que existe la gracia de Dios para nosotros? Versículo 4. La razón es Dios, así comienza, pero Dios, Él tiene ¿qué cosa de nosotros? Misericordia por su gran amor. Así que la razón de la gracia de Dios es su amor. Su misericordia es Él mismo. Y sabemos que misericordia es la acción del amor. Un amor que sea puro sentimiento y que no se exprese en acciones verdaderas es un amor falso. Está escrito ahí en 1 Corintios 13, ¿verdad? Un texto que conocemos, el amor es paciente, es benigno. Toda esa lista de cosas es amor. El amor de Dios es misericordia de Dios hacia nosotros. No es un amor contemplativo de tener lástima de nosotros. La lástima generalmente se queda en un sentimiento, pobrecito. La misericordia es un amor que lleva a una acción para la persona que se ama. Y esa es la razón, es la motivación de la gracia de Dios. Un Dios que nos ama con gran amor y entonces tiene misericordia. Ahora, ¿qué motiva a Dios tener esa misericordia de nosotros? Versículo 5. ¿Cuál es la motivación para que Dios actúe de eso hacia nosotros? Bueno, nuestra condición. Ahí habla que estamos, ¿cómo dice? Muertos en pecado. Así que Dios mira al hombre, a la mujer, nos mira a cada uno de nosotros, ve nuestra condición y como que somos pecadores, nos ve muertos en pecado. Juzgados ya por la ley de Dios, condenados por la ley de Dios. Porque la paga del pecado es muerte y todos hemos pecado y hemos sido destituidos de la gloria de Dios. Por consiguiente, Dios nos mira, ve nuestra condición y como que nos ama, tiene misericordia de nosotros. Es algo de Dios hacia nosotros y de ahí nace su gracia.
¿Qué podemos hacer nosotros? Ya estamos muertos. Ahí muertos en nuestros pecados. Hemos pecado. Y está hablando en términos espirituales, lógicamente, ¿verdad? Desde que nacimos andamos vivos por este mundo. Pero espiritualmente muertos desde el momento que pecamos. Y eso es lo que Dios ve y eso es lo que motiva su amor, porque Dios es amor, a tener misericordia de nosotros y entonces darnos gracia. ¿Qué recibimos por esa acción de su gracia? Versículo 5. ¿Qué es lo que recibimos? Dice el versículo, nos dio vida. Nos dio vida. Hermanos, ¿qué es lo que necesita un muerto? Vida, porque está muerto. Un muerto no puede hacer nada por vivir, ya murió. Pero el que da vida viene, ve a un muerto espiritualmente, nosotros los seres humanos, y entonces nos da vida. Vida maravillosa, una vida espiritual. Porque la vida física ya la teníamos, ¿verdad? Desde que nacimos. Pero pecamos, morimos espiritualmente. El Señor nos ve muertos espiritualmente. Tiene compasión de nosotros, nos ama. Y a través de su gracia nos da vida. Vida espiritual. Ya la vida física la teníamos. Y no la habíamos perdido todavía hasta el día que nos muramos, ¿no? Pero está hablando en términos espirituales. Ahora, ¿qué significa? La cuarta pregunta. ¿Qué significa esa vida recibida? ¿Qué implica, qué incluye esa vida que es parte de la gracia de Dios, del regalo de Dios, de lo que Él nos da? Versículo 6. ¿Qué dice el versículo 6? Que hemos sido resucitados con Cristo. ¿Qué significa eso? A una vida abundante, espiritualmente nueva. Nuestros pecados han sido perdonados. El Espíritu Santo nos sella con su presencia. Y ahora el Espíritu Santo está con nosotros, que nos redarguye cuando hacemos algo mal. Podemos entender la palabra del Señor. Y eso es una vida nueva y abundante. Hemos sido resucitados a una vida con Cristo. Y ahí usa una expresión maravillosa. Nos hizo sentar, ¿no dice sentados con Cristo? Así que estamos en nueva vida, resucitados, una vida abundante. Y se nos hizo sentar en lugares celestiales. ¿Con quién? Con Cristo. ¡Wow! Yo me pregunto, hermanos, lo que hemos recibido y hemos puesto la fe en Jesucristo, ¿ya no recibimos esa vida, sí o no? ¿Sí o no? Sí, amén. Porque Cristo lo dijo, el que cree en mí tiene vida, vida eterna. Ya pusimos la fe en Jesucristo, tenemos vida. Ahora, esa vida, según este texto, es que hemos resucitado con Cristo y estamos sentados con Cristo en un lugar muy especial. ¿Usted se siente que realmente en la vida suya, aquí en esta vida física que estamos viviendo, ahora después de que Cristo nos dio vida eterna, que nos perdonó nuestros pecados, que realmente usted está sentado con Cristo en lugares celestiales? ¿O está esperando morirse para que eso ocurra? Una pregunta, ¿verdad? Porque a veces las cosas nos andan tan mal que decimos, wow, yo estoy sentado aquí pero no veo a Cristo por ningún lado. Pero hermanos, algunas cositas por las cuales yo creo que ustedes pueden estar de acuerdo, que cuando participamos de eso estamos realmente sentados con Cristo, a pesar de los catarros y a pesar de los problemas en el trabajo y a pesar de nuestros problemas de carácter y todas las cosas que las cuales seguimos luchando en esta vida. A pesar de eso, podemos decir que si Cristo nos dio vida nueva porque aceptamos a Cristo como Salvador y hemos recibido su gracia, estamos sentados con Él en lugares muy especiales, en los cuales antes no estábamos. Y que ahora por su gracia sí estamos. Usted se ha puesto a pensar que Cristo Jesús vino a este mundo a morir por los pecadores. Y que ahora en el plan de Dios para salvar al mundo, nosotros somos
los labios de Cristo, las manos de Cristo. ¿Usted se ha puesto a pensar en eso? ¿Usted se ha puesto a pensar que después que Cristo nos salvó y nos sentó a su lado, en este plan de Dios de salvación donde Él es el que salva, nosotros somos los que predicamos? ¿Cristo predica el Evangelio? ¿La Biblia predica el Evangelio? ¿El Espíritu Santo predica el Evangelio? No. No. ¿Quién predica el Evangelio? ¿Quiénes tienen lengua para predicar? ¿Quiénes tienen un testimonio que compartir de que éramos perdidos y ahora somos salvos? ¿Quiénes? La iglesia, los que hemos recibido esa gracia. Así que estamos, hermanos, qué privilegio, trabajando junto a Cristo, junto al Espíritu Santo, predicando el Evangelio que trae salvación. ¿Quién iba a soñar que nosotros podríamos hacer eso estando muertos en nuestros delitos y pecados? Pero ahora lo podemos hacer. No por nuestra astucia, no porque seamos tan bárbaros, sino porque recibimos un regalo que es la gracia de Dios. Nos levantó estando muertos y ahora nos ha sentado junto a Cristo a hacer la obra. Hacer la obra que redime a este mundo de pecado. Estamos sentados con Cristo también cuando participamos de esas experiencias maravillosas de verlo obrando en nuestras vidas y obrando en la vida de otros. Cuando oramos con fe y el Señor hace milagros, el Señor hace cosas sobrenaturales en la vida de las personas y en nuestras propias vidas ocurre. Estamos sentados con Cristo participando de estas maravillas, de estas cosas maravillosas que solamente Dios puede hacer. Sabemos que Dios el Padre por amor entregó a su Hijo. Cristo por obediencia y amor a su Padre murió por nosotros. Y yo estoy mirando hermanos y hermanas en Cristo marchando a lugares de peligro, dejando todas sus comodidades por servir al Señor y predicar el Evangelio. Yo digo que eso es sobrenatural, eso es solamente el amor de Dios puede hacer cosas así. Que hizo en la historia de la iglesia y sigue haciendo. Quiere decir que cuando estamos sentados en la gracia de Dios al lado de Cristo, parte de ese amor del Padre y parte de ese amor del Hijo por los pecadores se hace nuestro también. Y salimos a predicar el Evangelio, aunque nos cueste algún sacrificio. Y a algunos les cuesta el sacrificio de sus propias vidas. Si usted no lo sabe, en este momento nos están matando los cristianos. En el Medio Oriente hay misioneros. Si usted no lo sabe, entérese. Hay misioneros en este momento que han dejado su país para servir a Cristo en esos lugares. ¿Cómo es posible que alguien haga eso? Por el amor que ha recibido de Dios hacia esas personas, estamos sentados con Cristo y recibimos, y mientras más cerca estemos de Él, más cosas preciosas podemos hacer como Él. Es la bendición de esta gracia. El amor sincero entre los hermanos. Perdonarnos las ofensas los unos por los otros. No estar mirando la paja del hermano en el ojo y mirando sus defectos. Cuando actuamos así, hermanos, porque así actuó Cristo, ¿sí o no? ¿Sí? ¿Amén? ¿No actuó Cristo así con sus discípulos? ¿No actúa Cristo así con nosotros? Cuando estamos sentados al lado de Cristo por su gracia y su misericordia, ese amor de compañerismo hacia nuestros hermanos viene. Y cuando tenemos espíritu de juicio y de discordia y de división, es porque no estamos sentados al lado de Cristo. Lo hemos alejado un poco de nosotros. Y eso se nota en nuestra vida. Cristo lo hizo todo por glorificar a su Padre. Y déjenme decirle, hermanos, cuando una persona ha aceptado a Cristo, recibe la gracia de Dios, se siente en ese mismo asiento con el Hijo de Dios, glorificando a Dios en todo lo que quiere hacer. Cualquier cosa que haga,
en la iglesia o fuera de la iglesia, donde quiera que esté, su mente y su corazón es que el Padre sea glorificado. No que yo sea alabado, no que esto ocurra o aquello ocurra para mi beneficio, sino que el nombre de mi Padre sea glorificado. Fuimos resucitados con Cristo a esta vida maravillosa que significa estar sentado al lado del Señor y participar de todas estas lindas experiencias. Por cierto, y tiene que ver con la lección de la escuela dominical de hoy, magnífica lección para los que estuvieron. Recuerden que Cristo sufrió. Amén. Quiere decir que cuando estamos sentados al lado de Cristo en la nueva vida de la gracia de Dios, no significa que no vamos a sufrir. Pero en el medio de sufrimiento que podamos tener en la vida, por cualquier motivo que ésta sea, en medio de esa situación, recordemos de dónde nos sacó el Señor y dónde nos ha puesto. Nos ha puesto al lado del Señor Jesucristo, nos ha sentado a su lado para participar con Él de la gloria de mi Padre Celestial. Eso es lo que se recibe en esta gracia. Y la última pregunta: ¿cómo repercute en otros que hayamos recibido esta gracia? Versículo 7. ¿Cómo otros pueden ser impactados? Otros que aún no la han recibido, porque nosotros sí lo hemos recibido. El versículo 7 habla de mostrar al mundo lo que realmente significa un encuentro con Cristo. La vida abundante que se ha recibido, esa vida abundante espiritual, impacta a los demás. Están mirando y pueden percibir que no se trató de que tuvimos ahora una nueva religión. No se trata de que alcanzamos algo y que pagamos algo con dinero. Se trata de algo maravilloso que hemos recibido, un regalo que nos ha transformado, que nos has dado vida en la muerte espiritual y que ahora andamos bajo cualquier circunstancia glorificando a Dios. Todo esto ocurre, versículo 5, lo que está entre paréntesis ahí: por su gracia sois salvos. Por su gracia sois salvos. Todo ha sido por Él. Todo ha sido por Él. Un regalo se da, el beneficiario solo lo recibe. Todo ha sido de Él, nada de nosotros. Vamos a ver qué dice. Ahora vamos a Primera de Corintios. Otra carta del apóstol Pablo. Y vamos a ver solamente el versículo 10. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Así que la experiencia del apóstol Pablo es que todo lo que él pudo hacer para la gloria de Dios, que fue un hombre extraordinario, que Dios usó con mucho poder, al punto de que sus cartas son parte de la Biblia, inspirada por el Espíritu Santo. Él reconoce de que todo lo que él pudo hacer, si pudo hacer algo, no fue por sus fuerzas, fue por la gracia de Dios que había recibido. Ahora, notemos dos cosas en este versículo acerca de lo que es la gracia y que corrobora de que no es de nosotros, que no es algo nuestro que hemos hecho, sino que es de Dios. Dice ahí este versículo que por ella llegó Pablo a ser lo que es. Quiere decir, la razón del amor de Dios de darle salvación fue lo que hizo que él llegara a ser lo que es, un hijo de Dios, que ahora Dios usa con poder. Dice, por ella soy lo que soy. Lo que he recibido de Dios, esa salvación, ese regalo, me hizo ser lo que yo soy. Ahora fíjense que el texto también habla de que si él ha podido mantenerse
en ese trabajo de una manera integral de poder actuar para la gloria de Dios, si hace algo bueno y se mantiene en algo bueno, es también por la gracia de Dios que va con él. Así que la gracia no es algo que motivó a Dios a dar salvación. La gracia no es solamente el regalo que se recibe de nuestra salvación, sino la gracia es lo que permanece en nosotros, que nos ayuda a mantenernos y seguir en esa dirección. No es por nuestras fuerzas que lo recibimos, pero tampoco es por nuestras fuerzas que nos podemos mantener. Y eso es importante. La gracia no fue de un momento que Dios sintió ese amor, nos regaló su salvación y se olvidó de nosotros. Si eso fuera así, hermanos, ni Pablo ni ninguno de nosotros hubiera llegado muy lejos, conociéndonos como somos. ¿Sí o no? Por consiguiente, su gracia no fue que motivó amor, no fue que nos dio salvación, sino que su gracia se quedó con nosotros para ayudarnos a seguir adelante. No sé cuántos de ustedes tuvieron la bendición de un papá, un tío, una mamá o alguien que le enseñó a montar bicicleta. No sé cuántos tuvieron esa experiencia. Ustedes aprendieron solos, así que un día se levantaron. Yo les garantizo eso acorde a la experiencia de todos nosotros. Si para enseñarnos a montar bicicleta, nuestro papá o cualquiera, nuestro hermano mayor, nos sentó en una silla y nos explicó todo lo que había que hacer, y después se fue y nos dejó solo con la bicicleta, a mí me parece que ninguno de los que estamos aquí montaríamos bicicleta. ¿Estamos de acuerdo conmigo? ¿Cómo aprendimos? Nos montamos en la bicicleta, nos tomó a él de la mano de atrás quizás del sillín, y ahí estuvo con nosotros caminando ahí. ¿Verdad que sí? Nosotros, mira para adelante. No, mira, no viene para abajo, mira para adelante. Y ahí batalló con nosotros. Hasta que un día, ¿qué pasó? Nos soltó. Y nosotros, sin saber que él estaba ahí, ¿estás ahí, papi? ¿Estás ahí conmigo? Sí, yo estoy ahí. ¡Hey! Ya monto bicicleta. Estuvo con nosotros, nos tuvo que guiar, si no nos caemos. La gran diferencia con el asunto de la bicicleta y la vida cristiana es que en algún momento de la vida, los que aprendimos a montar bicicleta, ya no necesitamos de nadie que estuviera a nuestro lado, ¿verdad que sí? Ya montábamos solos. En la vida cristiana, eso no camina. En la vida cristiana, en la vida, como somos nosotros, en nuestra carne y en nuestros defectos que están con nosotros, necesitaremos siempre de alguien a nuestro lado, corriendo al lado nuestro, apoyándonos cuando estamos resbalando, aguantándonos cuando nos vamos a caer. El día que nosotros decidamos marchar por nuestra cuenta, hermano, garantizado, vamos a caer. Póngale el cuño, escríbalo. Sin Dios, separados de Dios, si no somos humildes para que Él nos guíe y que su gracia, la gracia que nos salvó, nos mantenga a su lado, vamos a caer en pecado más pronto de lo que usted se cree. Porque solo lo podemos. Y Dios lo sabe. Por eso, su gracia no solamente lo motivó para darnos salvación, su gracia permanece a nuestro lado. Y siempre estará con nosotros. Porque es su promesa. Es un regalo completo. Es un regalo dicho, prometido y ejecutado por Dios. Por consiguiente, ahí no hay escache. Ahí no hay dime que te dije que no fue. Palabra de Dios, promesas de Dios en las cuales nosotros podemos confiar. Así que es el regalo precioso de Dios, dispuesto para dárselo a toda aquella persona que voluntariamente se arrepienta de sus pecados y ponga la fe en Jesucristo. Recibe ese precioso regalo por la gracia de Dios, que es la gracia de Dios.
su salvación y que se mantiene con nosotros por su promesa. Otra cosa, hermanos, que nosotros queramos pensar sobre la gracia en el sentido de que es algo que nosotros podemos hacer para ganarla por nuestros méritos. Vamos a decir que, yo no sé si exagerar, decir el insulto más grande que se le pueda hacer a Dios. Pero si no es el insulto más grande que se le pueda hacer a Dios, debe ser uno de los más grandes. Pretender que nosotros podemos pagarle a Dios o que nosotros podemos por nuestras fuerzas lograr algo tan grande como la gracia de Dios. Cuando una persona piensa que por su religión la hizo, que por las cosas que hace y porque es bueno y porque cumple y porque es responsable y todas estas cosas la hizo, le está diciendo a Dios que ese es el precio que Él está pagando por la sangre de su Hijo. Porque esta gracia, esa gracia que es gratuita, esta gracia que es un regalo todo de Dios para nosotros unos muertos espiritualmente, costó cara. Costó la sangre de Cristo en la cruz del Calvario. Y es algo tan maravilloso y tan grande que sería, repito, es el atrevimiento grande de un hombre que se cree el ser humano muerto espiritualmente para decir algo tan sublime, tan maravilloso como la gracia de Dios. Yo me la voy a ganar, yo la voy a alcanzar, yo la voy a lograr. Falso, mentira, arrogancia, pecado. Es de Dios y solamente Dios la puede hacer. Amén. Es tan grande, es tan perfecta, es tan maravillosa. Incluye algo tan precioso como ser llamado hijos de Dios. Incluye ser parte de su familia. Incluye el perdón de mis pecados. Incluye su presencia a través de su Espíritu Santo en mi vida para siempre. Incluye una vida eterna con Él. Hermanos, ¿no se dan cuenta que esto es demasiado grande? Estaba hablando todo en términos eternos. Aquí no hay nada temporal. En la gracia de Dios no hay nada temporal. Todo es eterno. ¿Y quién es el hombre finito para prometer y lograr cosas eternas? Si no vienen del Dios eterno. Todopoderoso. Todo lo hizo Él. Y nosotros nada. Sencillamente recibirlo. Esa es la fe. Recibir el regalo dado por nuestro Dios. Ahora la pregunta es, y ahí termina el último punto. ¿Algo tan grande será suficiente o hará falta algo más? Pregunta tonta, ¿verdad? Si viene de Dios, si viene de uno de nosotros, cabe la pregunta, oye, ¿es suficiente? Pero viniendo de Dios la pregunta es tonta. Vamos a ver qué dice, 2 Corintios 12. Y ahora vamos a cambiar un poco la forma en que estamos usando los textos de la Biblia. Ya no vamos a tratar de encontrar tanto el significado teológico, etcétera, de las palabras, sino vamos a tratar de encontrar una aplicación a una experiencia del apóstol Pablo. Amén. Así que vamos a ver una experiencia del apóstol Pablo y responder esta pregunta. Esa gracia que es un regalo de Dios, que todo es de Dios y nada de nosotros, ¿será suficiente? Y vamos a ver los versículos 7 al 10. Pablo está aquí abriendo su corazón y contando una experiencia muy personal en el corazón de Pablo. Dice, para la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofetee para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Y me ha dicho, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades,
en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Así que Pablo reconoce que él ha sido beneficiado con dones tremendos. Yo creo que eso todo el mundo lo reconoce, los dones del apóstol Pablo. Dice, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente. En otras palabras, para que no se me suba a la cabeza tantos dones que Dios me ha dado. Pablo tenía el don del discernimiento, tenía el don de la enseñanza, tenía muchos dones. Era un hombre, para los que Dios le ha dado muchos dones, cuidado, no que se vuelva arrogante y se crea superior a los demás que tengan menos dones. Y dice Pablo, él entiende que Dios le dijo, yo te di muchos dones, para que estos dones no se te suban a la cabeza, te voy a dar algo más que no te va a gustar. ¿Qué cosa fue? Un aguijón. ¿Qué cosa es un aguijón? Una espina. Algo ahí que te va a mantener a ti adolorido. Algo que te va a doler, que va a estar contigo ahí. Dice que es un aguijón en la carne, dijo el apóstol Pablo. De ahí cabe pensar que era algo físico. No lo dice la Biblia, es algo como para mí se cae un poco de la mata, pero no necesariamente, no lo dice ahí. Pero dice que es un aguijón en su carne. ¿Qué sería? Bueno, suponiendo que fuera una enfermedad. Y él dijo, bueno, este aguijón es algo que me duele, es algo que me molesta. Quizás para servirle a Dios. Estaba por ahí predicando el evangelio y tenía ese aguijón ahí en su carne que no lo dejaba estar tranquilo, que lo mortificaba, que le hacía dolor, que le hacía sentir mal, que quizás no lo dejaba dormir por las noches. Vaya usted a saber lo que era. Pero yo le aseguro a usted que era algo bien molesto. Yo no sé cuando ustedes, bueno, es que ahora los zapatos ya no usan puntillas. Pensando en esto como ilustración, yo dije, pero si eso es, yo soy viejo ya. La gente joven saben que antes los zapatos usaban puntillas. Estaban diciendo, sí, pues sí, los zapatos antes usaban puntillas. Y un zapatero venía y te arreglaba los zapatos clavándole clavos. Wow, eso suena viejo. Óigame, una puntilla de esa en el zapato. Imagine usted trabajando, usted que tenga que estar caminando y que su trabajo sea caminar y que usted tenga ese clavo ahí en el pie todo el tiempo y molestándole y molestando. ¿Qué hace usted? No aguanto más. Me quito el zapato, le caco el clavo, hago algo. Y pienso yo que así estaba Pablo en su vida. Y fue que él clamó a Dios, pero no era algo que él podía resolver. Los zapatos sí podemos resolverlo, pero esto él no lo podía resolver. Si era un problema de enfermedad, no había una pastilla, no había nada que lo pudiera. Él tenía que clamar a Dios. ¿Cuántas veces dice que clamó a Dios? 3 veces. Después no pidió más. Porque él entendió que ese clavo, que esa espina, que ese aguijón en su carne era parte del plan de Dios para su vida. Y él lo aceptó. Ahora, ¿cuál fue lo que Dios le contestó? Bástate mi gracia. Así que mi gracia, la gracia que te salvó, la gracia que te ha llevado a ser un hijo mío, ahora en tus debilidades, ahora en tus problemas, también te va a servir. Porque déjenme decirle, hermanos, vamos a hablar claro. Todos nosotros tienen algún problema en su carne. Sea esta o sea la otra, la espiritual. Tenemos nuestra debilidad. No todos quizás tengamos ese tipo de clavos tan profundos. A lo mejor sí, a lo mejor no, no sé. Pero lo cierto es que todos tenemos debilidades en las cuales necesitamos la ayuda de Dios. Y eso es parte de la gracia de Dios. El reconocerlo. El saber que no soy suficientemente fuerte para poder llevar yo solo mi carga. Que no soy solamente fuerte para poder resistir la tentación de la carne. Que no soy solamente fuerte para yo resolver todos mis problemas. Y por eso necesito reconocer mi debilidad para agarrarme de esa gracia de Dios. Yo lo veo así.
por la gracia de Dios, Él me salvó. Y yo tengo que estar consciente que su amor, que fue tan grande, me sacó de la muerte en que yo estaba espiritual para darme vida. Y ese amor y ese interés de Dios se mantiene conmigo para ayudarme ahora en la espina que me está molestando en mi vida. Él tuvo todo el poder para sacarme de la muerte espiritual y darme vida y hacerme su hijo. ¿Cómo ahora yo no voy a confiar en su poder para marchar en esta vida llena de no a veces una espina, sino muchas de ellas? En el caso del apóstol Pablo, definitivamente no fue quizás un pecado que él hizo, algo, sencillamente fue algo que Dios permitió que estuviera en su vida. Pero muchas veces, honestamente, las espinas que nos metemos nosotros es porque nos metimos nosotros en los lugares de espinas, ¿sí o no? Así que nos metimos en lugares de espinas por cabezones, por desobedientes. Ahí hemos sido heridos, ahí andamos llenos de tajadas por todos lados. Pero lo importante es que reconocer, soy hijo de Dios, el Señor un día me sacó de la muerte espiritual. ¿Cómo no va a estar conmigo ahora cuando más lo necesito? Es mi papá, y un papá no abandona a sus hijos. Un buen padre. Y tenemos el mejor de los padres. Por consiguiente, esto que parece masoquista, qué bueno que soy débil, es la gran bendición. Porque el que cree estar firme, mire que no caiga. El orgullo de pensar que somos fuertes. El orgullo de pensar de que porque soy bautista. El orgullo de pensar que porque llevo ya tantos años en la iglesia. El orgullo de pensar de que yo he hecho tanto para el Señor, he hecho viajes, he hecho esto, he dado dinero, he hecho tantas cosas. Hermanos, humildes. Somos débiles. Necesitamos la ayuda y necesitamos reconocer que la gracia de Dios es lo único que nos puede ayudar. Porque cuando soy débil y reconozco mi debilidad, más me agarro de Cristo, sabiendo que Él sí es fuerte. ¿Se dan cuenta el punto cuál es? Si yo me creo fuerte, yo me aguanto de mí mismo, de mi astucia, de mi inteligencia. Pero cuando yo me reconozco débil, me sigo agarrando de su gracia. La gracia que recibí sin merecerlo. El regalo precioso que Él me dio, la condición que me dio de su Hijo. Y allí estamos. Podemos tropezar, hermanos, pero el Señor nos levanta. Porque su gracia sigue con nosotros. Su gracia nos sostiene y nos mantiene y nos da fuerza como se la dio a Pablo. En su espina, en su problema en la carne, cualquiera que haya sido, la gracia del Señor lo sostuvo y la gracia del Señor nos sostiene. Amén. Y eso es lo que esperamos y confiamos en Dios por eso. Hay un árbol. El tipo de árbol lo noté aquí porque no soy mucho de eso, pero se llama Callery Pear. Y este árbol era parte del lugar original donde estaban las Torres Gemelas ahí en Nueva York. Cuando el 9/11, que vino el ataque terrorista, y estuvieron ahí tanto tiempo sacando escombros y buscando los pocos que hubiesen quedado vivos. Después que sacaron todas esas toneladas de concreto, llegaron a aquel árbol desbaratado. Por idea de las personas que estaban recogiendo, y dije, quizás haya esperanza para este árbol. Y lo llevaron a un lugar, y los especialistas jardineros estos lo podaron, lo cuidaron. Y el árbol retoñó. No pasó mucho tiempo, vino una tormenta por Nueva York, 100 millas por hora. Y se llevó el árbol otra vez, la arrancó de acuajo. Y de nuevo volvieron a trabajar en el árbol al punto que le pusieron survival, el sobreviviente.
y quedó como una muestra, como un símbolo de lo que significa salir vivo de lo más bajo, de lo más terrible. Y en este momento está ahí en Nueva York, en el parque, donde hicieron el lugar allí donde hicieron este monumento. No sé si algunos de ustedes aquí han ido allí y lo han visto. Pero allí en medio de aquel parque están todos los árboles muy bonitos y está este árbol medio. Y la gente dirá, ¿y ese árbol tan feo por qué lo dejaron ahí? Bueno, porque ese árbol es un símbolo. Inclusive yo estuve mirando en internet, pues quizás me compré uno. Venden unos t-shirts, unas playeras con la foto del árbol. Un símbolo de que de lo más profundo, de lo más terrible, se puede uno levantar. Déjenme decirle, hermanos, yo no sé ese árbol, pero la vida de todo cristiano es un símbolo de que al punto de que estemos ya muertos, porque el árbol ese realmente nunca se murió. Si se murió, para leña y hacer carbón. Es para lo único que hubiera servido el árbol. Pero no se murió. Debajo de todos los escombros seguía vivo. Pero el Hijo de Dios, el cristiano, estuvo una vez muerto antes de conocer a Cristo. De ese lugar el Señor nos levantó y nos dio vida, vida abundante. Nos puso al lado de su Hijo Cristo a servir en la obra del Señor. Y no importa lo que pase, esa gracia de Dios se mantiene en la vida del cristiano. Podremos tener muchas cicatrices, porque la vida está llena de sus momentos malos, definitivamente. Pero sobrevivimos para la gloria de Dios. No una sobrevivencia de estar ahí todo, no. Sobrevivimos en abundancia. Porque nunca un hijo de Dios cuando cae se levanta igual que como estaba. El sufrimiento nos hace crecer en Jesucristo, amén. Cuando un hijo de Dios sufre, cuando la espina de la vida le llega profundo, cuando se agarra de la gracia de Dios, no es lo mismo que como era antes. Crece espiritualmente porque conoce más de la gracia de Dios, hermanos. Conocemos de la gracia de Dios, ¿por qué? Porque recibimos un regalo. Sabemos de dónde nos sacó el Señor, por lo menos yo sé de dónde el Señor me sacó a mí. Me sacó de un lugar muerto espiritualmente, me puso en su familia y ahora estando en su familia ya yo sé lo que es la gracia de Dios. ¿Sé o no sé lo que es la gracia de Dios? Pero aún no lo sé todo. Porque según voy caminando por la vida, según las espinas de la vida me claven y me hagan daño, yo sé que la gracia de Dios está conmigo y que siempre estará conmigo. Y esa es la vida preciosa del cristiano, en lo cual puede andar. Hermanos, esa gracia de Dios es algo tan grande y tan sublime. Y repito, y con eso quiero terminar. Es un insulto a Dios decirle que una religión puede alcanzar eso. Es un insulto a Dios decirle que por mi fuerza yo puedo alcanzar eso. Es demasiado grande, demasiado precioso. Es demasiado maravilloso, es demasiado poderoso para que pueda ser de los hombres. Es totalmente de Dios. ¿Cómo termina la Biblia? Les invito a que busquen, empiecen la Biblia de atrás para adelante. Ahora abran la Biblia al final. Busquen ahí cómo termina la Biblia. El último versículo de la Biblia, allá en Apocalipsis. ¿Cómo termina? La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. La Biblia termina con lo más grande de la Biblia, que es la gracia de Dios para su iglesia y para sus hijos. Ese es el deseo del Señor para sus hijos y es el deseo nuestro para toda persona. Que llegue a experimentar lo que es la gracia de Dios. Que llegue a experimentar lo que es sencilla y llanamente, hermanos, aceptar un regalo. Todo lo hizo Él. Nada podemos hacer nosotros excepto recibirlo. Vamos a orar. Padre Santo, bendito sea tu nombre. Qué linda, qué poderosa es tu palabra. Siempre tiene algo nuevo. Siempre tiene algo bueno. Y te damos gracias, Señor, porque en medio de la vida
en medio de las luchas, en medio de cualquier circunstancia, la misma gracia que un día nos salvó, para aquellos que la aceptamos, que recibimos ese regalo, esa gracia nos sostiene hasta que vengas por nosotros. Ayúdanos, Señor, a no ser egoístas. Y ya que tenemos la bendición de esta vida en Cristo, sentados a tu lado, poder compartir este evangelio de esperanza. Un evangelio positivo, precioso. Un evangelio que es dádiva, que es regalo. Basada en el amor de Dios. Sea siempre nuestra prioridad. Que tu gracia no solamente nos salve, que tu gracia no solamente nos proteja y nos consuele, que tu gracia nos impulse a hablar de ti. Te lo pedimos todos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén.